Esta tarde vamos a hacer especial hincapié a dos cosas. Por un lado, a ser previsible, a intentar evitar este tipo de riesgos y en el caso de no poder evitar esa fuga, cómo tenemos que actuar para que el riesgo no vaya a mayores. Vamos a ir viendo en pantalla qué es lo principal a la hora de no tener este problema, este riesgo ni este tipo de accidentes. Lo más importante, esas revisiones de las que ya hablaban nuestros colaboradores en mesa y también el bombero experto con el que hemos hablado. Revisiones periódicas. Desde la reforma de la ley en 2014, en función de la potencia que tenga nuestra caldera, esa revisión va a tener que ser o bien anual o bien cada 2 años. Pero muy importante que además la persona que lo haga sea competente y sepa cuáles los pasos que tienen que controlar para que funcione correctamente. Por otro lado, que esas piezas de la caldera o cualquier pieza que se pueda cambiar esté certificado, que no sea una manguera o cualquier pieza que vayamos a comprar a cualquier sitio sin saber que es la correcta. Después, mantener una ventilación adecuada, que no sea pues como esta familia de Villaviciosa, que esa cocina de carbón no tenía la ventilación suficiente como para evitar una fuga de este tipo. Importante también controlar las llamas, que sea estable, que sea azul y sobre todo que esa llama no se apague en el caso de que el gas esté abierto. Y 2 detalles importantes. Hay mucha gente que tiene la manía de irse a dormir con la calefacción puesta y es importante cerrar esa llave de paso antes de irnos a dormir y en el caso de que nos vayamos a ausentar de manera prolongada, cerrar esa llave general para que no haya ningún tipo de fuga en nuestra ausencia. ¿Qué pasa? Que si aún así, haciendo todo esto, se produce esa fuga, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué tenemos que hacer para que no se corran riesgos mayores y sobre todo no tener que lamentar ninguna pérdida? Lo principal, lo más importante, ventilación, abrir ventanas, abrir puertas para que ese monóxido de carbono salga fuera de la estancia o de la vivienda. Cerrar todos los mandos de los aparatos de gas para que también no vaya a mayores. Luego, ¿qué más cosas? Vamos a revisar la pantalla. Evitar producir chispas, porque a lo mejor tenemos la manía de encender o apagar los interruptores o bien encender algún aparato eléctrico y eso puede provocar chispas que derive en una explosión. No realizar llamadas telefónicas, que a lo mejor nuestra primera reacción es llamar por teléfono y se nos olvida que nuestros teléfonos en la actualidad son aparatos electrónicos. Y por último, alertar al 112 para evaluar los daños y sobre todo evacuar a la gente que pueda estar en la vivienda o si es un edificio, pues en el edificio. Para revisar que no haya ningún problema, lo mejor de todo es controlar el paso a paso. ¿Qué debemos de tener en cuenta a la hora de revisar nuestra caldera? Alex Boada ha estado con un experto revisando este paso a paso. Hoy vamos a comprobar lo importante que es tener las calderas a punto. Para ello contamos con la presencia de Gabriel Uría, que nos va a decir un poco los puntos claves que debemos tener en cuenta en una de estas revisiones. Muy buenas, Gabriel. Hola, buenas. Aquí estamos viendo cómo un técnico especializado realiza esta revisión, que estamos viendo estos días, sobre todo que es muy importante que esto no se nos pase, tenerlo al día y hacerlas con profesionales. Efectivamente, 2 motivos fundamentales, seguridad y eficiencia energética. El primero y más importante, la seguridad. Son aparatos de gas, aparatos de combustión, no solo los de gas natural, también de cualquier otro combustible, en los que hay una combustión y son aparatos en los que puede haber cierto peligro. Importante hacer una revisión con empresas mantenedoras o instaladoras autorizadas cada 2 años, aunque aconsejamos por hacerlo cada año, ¿no? Bien al inicio de la temporada o al final, cuando sea, ¿no? Se hace una comprobación, los puntos que establece la normativa, de todos los puntos que hay que analizar, la combustión, la Aquí estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, que le estamos viendo utilizar una de esas herramientas para medir qué parámetros. Pues la combustión, está haciendo un análisis de combustión en el que se miden todos los parámetros de la combustión para saber que están dentro de los niveles establecidos por normativa, para que la combustión que se produce dentro de la caldera sea correcta y no haya peligro para los usuarios que están aquí ocupando la vivienda. ¿Cuánto tiempo puede tardar en realizarse una de estas revisiones? Bueno, la revisión completa puede estar en torno a 3/4 de hora, 1 hora, ¿no? Porque no solo hay que hacer el análisis de combustión, hay que comprobar las conexiones eléctricas, las ventilaciones del local donde está la caldera, que estén bien, libres. Importante que no se tapen las rejillas de ventilación. Ya sé que en invierno entra frío, pero es fundamental, no se deben tapar las rejillas de ventilación. Y comprobar todos los parámetros, el nivel de llenado de agua de la caldera y que funciona, que el agua caliente sale a la temperatura correcta, etcétera.
Hay que tener muy en cuenta que aunque nos parezca que todo funciona bien, que no tenemos escape, que no tenemos fuga, que no notamos nada raro, la revisión debe hacerse también periódicamente. Efectivamente, porque además hay una cosa que es fundamental, que es la mala combustión produce monóxido de carbono. El monóxido de carbono es inoloro, no huele y no se detecta, es lo que se conoce como la muerte dulce, y el usuario está aquí y si hay una elevada concentración de monóxido de carbono, pues se queda asfixiado. Y eso no se detecta. Entonces, por eso hay que estar al día en las revisiones y tener el equipo en un estado correcto. Insisto, no solo las de gas, del combustible que sea, cualquier aparato de calefacción. Eso es. Pues ahí estamos viendo cómo se realiza esta revisión que hay que hacer periódicamente siempre para estar al día. Conocíamos esta semana, el día de hoy, esa muerte de una mujer por intoxicación de monóxido de carbono. Ya lo sabéis, hay que siempre mantener las calderas al día.